Una nueva derivada del enorme entramado de corrupción que protagoniza el gobierno de Pedro Sánchez. La rama china. Nuestros aliados están alarmados ante estas maniobras del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué el gobierno ha elegido a una empresa china bajo sospecha para gestionar secretos de Estado? Huawei contrató al lobby de José Blanco, a Acento, para llevar sus relaciones con el poder en España. Lobby donde trabajaron, atención, Antonio Hernando y su mujer Anabel Mateos, antes de recalar en el gobierno de Sánchez y en Ferraz, respectivamente. Huawei no es un episodio aislado, es una pieza más del entramado de corrupción sanchista. Y tiene en su centro a tres figuras esenciales: Rodríguez Zapatero, José Blanco y Antonio Hernando. Ni los problemas de los ciudadanos, ni el daño que provoca este gobierno paran por vacaciones. Pedro Sánchez podrá pasarse un mes en la tumbona, pero ni desde allí deja de perjudicar a nuestro país. Y quiero referirme a un asunto muy concreto del que estamos conociendo día a día detalles tremendamente graves. Es lo que ya podemos considerar una nueva derivada del enorme entramado de corrupción que protagoniza el gobierno de Pedro Sánchez. Me estoy refiriendo a la rama china, la rama que conecta Moncloa con turbios contratos públicos concedidos a una empresa china, Huawei, considerada una amenaza por los Estados Unidos y también desde la Unión Europea. Todo ello con la mediación de Acento, el lobby de referencia del gobierno de Pedro Sánchez. Estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de algo que podría comprometer la seguridad nacional. Sánchez ha otorgado más de 12 millones de euros a Huawei para que gestione y almacene escuchas telefónicas de España. Una empresa que está obligada por ley en su país de origen a darle al gobierno chino toda la información que le requiera. Una empresa que por razones obvias está vetada para este tipo de contratos en Estados Unidos y sobre la que se alerta de forma reiterada desde la Unión Europea. Una empresa que ha protagonizado escándalos por su actividad en Bruselas. Esa es la elegida, la empresa elegida por Pedro Sánchez para guardar un material tan sensible como son las escuchas ordenadas por los jueces de nuestro país. Un contrato que ha despertado la alarma lógica de nuestros aliados internacionales. Los comités de inteligencia del Congreso de Estados Unidos han pedido revisar los acuerdos de intercambio de información con España. Hoy mismo leemos en El País que las autoridades de Estados Unidos consideran la presencia de Huawei una línea roja y así se lo han transmitido al gobierno de España. Nuestros aliados están alarmados ante estas maniobras del gobierno de Pedro Sánchez. La pregunta que cabe hacerse es ¿por qué? ¿Por qué hace esto el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Por qué el gobierno ha elegido a una empresa china bajo sospecha para gestionar secretos de Estado? ¿No encontró en todo el mundo ninguna empresa más apropiada? ¿Por qué no hace caso de las advertencias de Estados Unidos o de la Unión Europea? Y como siempre, con Sánchez hay que seguir el rastro de la presunta corrupción para encontrar las respuestas a todas estas preguntas. Porque Huawei contrató al lobby de José Blanco, a Acento, para llevar sus relaciones con el poder en España. Lobby donde trabajaron, atención, Antonio Hernando y su mujer Anabel Mateos, antes de recalar en el gobierno de Sánchez y en Ferraz, respectivamente. Fueron los propios Hernando y Mateos quienes llevaron personalmente la cuenta de Huawei en Acento, los dos. Y tras esa mediación del lobby de José Blanco, íntimo de Zapatero y primer mentor de Sánchez, llegaron los contratos de los que estamos hablando, 12 millones de euros del gobierno de España. Huawei no es un episodio aislado, es una pieza más del entramado de corrupción sanchista. Y tiene en su centro a tres figuras esenciales: Rodríguez Zapatero, José Blanco y Antonio Hernando. Rodríguez Zapatero, que es la reina madre de toda la corrupción del Partido Socialista, el perejil de todas las salsas,
la sombra detrás de cada atropello de Sánchez al Estado de Derecho y a las arcas públicas. Sean en Suiza o en China, siempre está Rodríguez Zapatero. José Blanco, cuya implicación arroja una conclusión. En el caso Sánchez ya no hay 2 secretarios de organización del PSOE involucrados, sino que probablemente sean 3, con José Blanco. Antonio Hernando. Antonio Hernando es hoy secretario de Estado de Telecomunicaciones, el sector que más afecta a Huawei, y tiene muchas explicaciones que dar. Y por eso desde el Partido Popular exigimos la comparecencia inmediata de Antonio Hernando, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Exigimos su comparecencia inmediata para dar explicaciones sobre estos contratos. Hernando pasó de trabajar para Huawei al gabinete de Sánchez, que ha dado a Huawei contratos millonarios y contratos muy sospechosos. Su mujer pasó de trabajar para Huawei, a través de Acento, a ser una de las sustitutas de Cerdán en la dirección del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Queremos que se sepa todo y queremos que el Gobierno facilite todo tipo de explicaciones. ¿Qué hay detrás de estos contratos? ¿Qué intereses se están defendiendo con estos contratos y quiénes se están forrando con ellos? La petición de comparecencia de Hernando se suma a las que ya hemos registrado para los ministros de Exteriores, de Defensa, de Justicia y de Interior. Queremos explicaciones ya. Con el dinero y la seguridad de los españoles no se puede jugar. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.